El baño de la Illusion 590 es un baño tremendamente funcional a pesar de estar montado en reducidas dimensiones, y es muy práctico por tener la ducha separada aunque estemos en el mismo compartimento. La parte de lo que es puramente lavabo consta de un armario que incluye el lavabo plegable, que utilizamos de esta forma. Encontraremos un armarito, distintos estantes para llevar nuestros productos de limpieza, el interruptor de las luces del baño, un enchufe de 220 voltios que recordamos que solo funciona cuando tenemos conectado el vehículo exteriormente a una toma de 220 voltios, y debajo encontramos el inodoro. La utilización del inodoro difiere en alguna medida de la utilización que hacemos en nuestras casas de este tipo de equipamientos. Para utilizarlo, lo que haremos es abrir las tapas, abrir la guillotina que da acceso al cassette de aguas negras y utilizarlo para realizar nuestras necesidades. Al finalizar, apretaremos el botón que sería equivalente a estirar de la cadena en casa. El inodoro echará agua para que todos los restos vayan a parar al cassette de aguas negras, y cerraremos la guillotina en su posición normal. La posición de cerrado de la guillotina es la que vamos a utilizar durante todo el viaje. ¿Cómo sabemos que tenemos el cassette de aguas negras lleno? En el panel electrónico donde tenemos el pulsador para estirar de la cadena tenemos diferentes luces que indican el nivel de llenado del cassette. Cuando haya alcanzado el máximo nivel de llenado, se nos encenderá esta luz y procederemos a realizar la operación de vaciado de aguas negras que hemos comentado anteriormente. Cuando hayamos finalizado la operación de vaciado de aguas negras, volveremos a entrar en el vehículo, abriremos las tapas y la guillotina y localizaremos este bote en los muebles del lavabo. Del bote extraeremos una bola de químico y la depositaremos en el interior del cassette, cerrando de nuevo la guillotina. Esta operación solo se realiza cuando hemos hecho el vaciado de aguas negras, no con cada utilización del inodoro. La utilización de la ducha en esta autocaravana es muy práctica por estar separada. Simplemente os queremos recordar que a la hora de poner la mampara vayáis con sumo cuidado, acompañando siempre el movimiento con el brazo para evitar que se nos enrolle deprisa y se pueda estropear.